Ya estamos al aire. ¿No se ha conectado? Bueno. Estamos al aire. Hola, muy buenas tardes. Este es el grupo Mandrágora, que 8 por 8 días, por el Facebook, en su programa de lotería, acudimos a la benevolencia de sus oídos y de su paciencia para que nos escuchen. Queremos pedir disculpas, puesto que la semana pasada nuestro video lanzado al aire salió con un poco defectuoso, poco sonido, y es por la razón que estamos pidiendo. Pero aquí estamos de nueva cuenta. Muy buenas tardes, Erika. Buenas tardes, mucho gusto. Muy buenas tardes. Maestro Toño, buenas tardes. Buenas tardes, Chalio. Buenas tardes, Víctor Daniel. Buenas tardes, Rosalío. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, maestro Te Toño. la palabra, Víctor Daniel. Puedes tomarla, por favor, ahora sí. No, para hombre. que iniciemos con el tema de esta semana. Sí, bueno, pues antes que nada, también ofrezco una disculpa a nuestros seguidores por las redes sociales, por la razón de que tuvimos una falla técnica, no sabemos qué sucedió, el video no se escuchó. Se escuchó al anuncio, nada más el inicio, perdón, pero no se escuchó lo demás. Y nos comprometimos al día de hoy volver a tocar el tema del 255 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, razón por la cual estamos de nueva cuenta repitiendo, se puede decir, el programa. Bueno, pues después del saludo que ya hizo nuestro director, el licenciado Rosalío Santana, a todos los apreciables compañeros panelistas, pues vamos a dar inicio. El hablar de José María Morelos y Pavón es hablar de un hombre que podemos decir que jugó 3 facetas en su vida, y ahorita estaba leyendo de otra también que jugó, que no conocemos, que dio clases de gramática y de retórica en Uruapan. Morelos, hablamos del sacerdote, el sacerdote de Carácuaro, un hombre inquieto. Después hablamos del hombre que luchó por la independencia de México, al lado de Miguel Hidalgo y de otros grandes hombres, como lo fue Josefa Ortiz de Domínguez, como lo fue Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, José Sisto Verduzco y algunos otros más que jugaron el papel importante en ese momento, que era separar a México de separar a México de la colonia. Un asunto ahí que, bueno, decíamos hace 8 días que estábamos deliberando que de quién se había independizado México, si de España o de Francia. ¿Por qué? Porque pues recordemos que en ese tiempo los franceses eran los que dominaban varios lugares del mundo. Dentro de las colonias, dice la Constitución de Cádiz de 1812, dentro de las colonias se encontraba las Américas. Se encontraba de México, ahí se lee concretamente de Mérida, de la América septentrional. También se menciona
a Chile, a Colombia, que eran colonias que tenía España. Hablábamos de que un 30 de septiembre había nacido Morelos y en su casa natal de Morelia, dice, en el jardín donde yo nací fue el jardín de la Nueva España. A mí en lo particular eso se me hace muy feo, hasta no sé qué me da a pronunciarlo. Michoacán es muy hermoso, tiene muchos paisajes muy hermosos, pero decir la Nueva España es como aceptar que México ya era parte de España cuando los españoles vinieron a que México perdiera su cultura y sus tradiciones. Morelos, en toda esa lucha de la independencia, pasa por varios caminos que le tocó ir conquistando, ir agarrando, ir tomando, como lo que es ahora Cuautla, lo que es que se le conoce como Cuautla, Morelos, el estado de Morelos, o sea, tuvo que ir haciendo bastante trabajo para lograr la independencia de México. Allí entre ellos se dio una lucha entre Morelos y Rayón, porque Ignacio López Rayón promulga los elementos constitucionales en los que decía que México tenía que ser gobernado por Fernando VII, que la soberanía del pueblo, que la soberanía de la nación reside, la soberanía la tiene el pueblo, pero que reside en Fernando VII. Esa fue la causa por la cual José María Morelos y Pavón nunca estuvo de acuerdo con los elementos constitucionales, y él proclama los sentimientos de la nación en Chilpancingo, en los cuales hablaba de la abolición de la esclavitud en México, y para todo el esclavo que ingresara a México ya era completamente libre, dejaba de ser esclavo. La única situación en la que estaban de acuerdo era que los dos, tanto Morelos como Ignacio López Rayón, decían que la religión católica tenía que ser la única religión en México. Era en lo que coincidían. Esa es la razón por la cual se fue tomando mucha fuerza también en México la religión católica, porque fue una cuestión que se fue dando desde muchos años hasta llegar a la Constitución de 1857, que también Benito Juárez la juramentó, algo similar a la Constitución de Cádiz, que dice: en el nombre de Dios y de Todopoderoso, Creador y Espíritu Santo, el primer legislador. Así dice la Constitución de Cádiz. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1857 nada más dice que la jura en nombre de Dios Todopoderoso. Le quita lo demás. Ya fue hasta 1917 cuando ya el Estado mexicano se convirtió completamente en un Estado laico. Bueno, pues hasta aquí dejo mis comentarios y espero sus comentarios. Muchas gracias. Adelante. A ver, Angélica, te veo como que ya quieres hablar. Oh, no, sí, muchas gracias, Víctor. Fíjate que sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, claro que sí, sí. Fíjate que escuchándote, yo no soy mucho de historia porque, no sé, por alguna razón prefiero como elementos más pragmáticos, pero la historia siempre está presente en nuestro día a día. Sí. Todo esto que mencionas de la independencia, de los elementos religiosos, la importancia
de la religión católica en este proceso que ha sido muy doloroso para nuestra patria, Así pero que es. siempre ha tenido representantes ahí muy, pues muy, gente que quiere a su patria y que de repente hubo estos pleitos, ¿no? Entre los peninsulares y los verdaderamente españoles que estaban del otro lado del mar, desde allá dirigiendo nuestros destinos. Sí, Pues yo creo que sigue siendo una situación que seguimos viviendo acá. Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo que yo disfruto mucho, me gusta mucho, tiene un libro muy interesante que se llama Las venas abiertas de América Latina y sí, habla de todo el proceso de independencia de diferentes países y el saqueo tan impresionante que se dio durante pues toda la época de colonización. Y es muy triste porque mucho de lo que habla Eduardo Galeano en ese libro sigue sucediendo hoy, ¿no? Muchas empresas de diferentes países, pero también de España, por ejemplo, simplemente los bancos, la banca en nuestro país todavía tiene metidas sus manos y su así es. corazón y todo en nuestro territorio. Sí. Entonces, cuando hablamos de independencia, es un proceso que yo creo que está inacabado. Ujú. La injerencia de la Iglesia Católica, su fuerza, su poder, aunque un poco menguado en los últimos tiempos, creo que sigue siendo fundamental. Así es. Eduardo Galeano tiene una cita bien, bien triste y bien poderosa al mismo tiempo que dice, ellos traían las Biblias y nosotros teníamos las tierras. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando Sí. abrimos los ojos, nosotros teníamos las Biblias y ellos tenían las tierras. Ujú. Y este proceso, pues sí, inacabado, ¿no? Yo creo, compatriotas como Morelos, como un representante pues muy poderoso en nuestra historia, que aparte paradójicamente también era un religioso, pues luchando también por los intereses un poco del grupo católico, ¿no? Sí, Entonces, yo lo que puedo decir es que yo veo que el proceso de independencia sigue sin concluirse no sé si en todos los países de América Latina, pero lo que podemos ver en México es que seguimos tratando de independizarnos, ¿no? De las grandes transnacionales, de los grandes grupos de poder a nivel mundial, que han usado y abusado de este generoso país con todos sus recursos. Hay por ahí leyendas urbanas que dicen que en muchas ciudades europeas están rellenas literalmente, ¿no? Del oro y la plata que se llevaron de nuestro país. Y sí, también al mismo tiempo patriotas luchando, héroes a veces sin capa, como dicen, sin nombres, y sí. con nombres como Morelos, luchando por hacer de un país un poco más independiente. Ese es mi Así es. comentario. Gracias, Angélica. ¿Algún comentario, maestro Toño? Yo creo que para lograr sus objetivos, en este caso hablas de Morelos, Sí, también se requiere estar rodeado de personas importantes que comulguen con tus ideas, con tu forma de pensar, con tu lucha. Y en el caso de Morelos, pues él tampoco estaba solo, porque existían personajes como los, los hermanos Bravo, los hermanos Rayón, eh, este, personajes como incluso el propio Guerrero y, y los hermanos Galeana, don Hermenegildo Galeana, pues fueron gentes que estuvieron muy cerca de Morelos y que vieron pues la necesidad de independizarse de España realmente, pero como comenta Angélica, para ser realmente independiente, el mexicano tiene que ser, antes que nada, autosuficiente. Y esa autosuficiencia no se logra sino con el trabajo, el esfuerzo y el estudio. Desafortunadamente, por la falta de recursos, muchos mexicanos han truncado sus aspiraciones para estar realmente preparados. Otros más también han truncado sus aspiraciones porque cuando ellos ya son profesionistas, se han visto en la penosa necesidad de abandonar el país
por falta de recursos económicos y por falta de oportunidades de empleo. Bueno, parece que en la actualidad existe la intención de evitar esas fugas de cerebros, de evitar esas fugas de riquezas, de hacer un México más consciente, más próspero, más trabajador y más preparado. Porque si bien es cierto que los primeros independentistas de México querían la independencia, pero eran bajo ciertas circunstancias, siempre como decías en un principio, querían darle todavía la soberanía a España. Y había verdaderos mexicanos que querían independizarse totalmente sin esa soberanía española. Pero también las circunstancias que los rodeaban no les permitían ser tan francos para poder conseguir la independencia como ellos querían. Lo mismo decía Hidalgo, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues no nos queda otra más que agarrar gachupines, ¿no? Pero agarrar gachupines es unir a criollos, a españoles y a mestizos y a todos los que estuvieran aquí, independizar a los esclavos, irlos a sacar de la cárcel. Y así los sentimientos de Morelos pues eran los sentimientos de la nación, porque él quería un México independiente, libre de esclavitud y libre de la interferencia de España. Las situaciones se dieron porque Napoleón, más bien sí fue Napoleón III, el que invadió España. Sí. Invade España y hace preso a Fernando VII. Entonces se dan las condiciones para que las colonias españolas en América buscan su independencia, aprovechando esa intervención francesa en España, pero también queriendo amacizar su poder. Algunos querían seguir siendo amigos de Fernando VII. Entonces no se da una independencia total como quisieran, sino que se buscaba una mediación. Algunos querían ser totalmente independientes y otros estar como seguir siendo amigos de España, como querer seguir perteneciendo al reinado español. Y ese ha sido el problema. Pero también hay que entender que la Iglesia Católica ha tenido mucha injerencia. El mismo cura Hidalgo tuvo que tomar como bandera al estandarte de la Virgen de Guadalupe para que todos los fieles a la religión católica fueran seguidores de él. El mismo Morelos incluso, pero sí eran buenas sus aspiraciones, ¿no? Querían ser independientes, pero dicen que el fin justifica los medios. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar la fuerza? Pues hay que agarrar la fuerza de los que tienen el dinero aquí en México, que son los gachupines, y de los que creen en la Virgen de Guadalupe, que son los católicos. Entonces hay que hacer un ejército mixto en donde todos busquemos la independencia. Una independencia a medias, una independencia que costó mucha sangre y que costó mucho esfuerzo a los mexicanos. Seguimos en esa intención, seguimos teniendo la esperanza de lograr nuestra propia independencia, porque México es como una presa fácil para las aves de rapiña. Las aves de rapiña que solamente ven sus propios intereses en querer saquear a México, saquear sus riquezas del subsuelo, saquear sus riquezas naturales, saquear sus riquezas intelectuales, incluso con esa fuga de cerebros que ha habido. Pero ojalá y también los mexicanos pensemos que para lograr nuestra verdadera independencia tenemos que prepararnos, y después de prepararnos, tratar de que esos conocimientos se queden aquí en beneficio de los propios mexicanos, porque decíamos que somos unos de los mejores productores de petróleo en el mundo, pero ¿de qué sirve si nuestro petróleo se regala? ¿De qué sirve? Ya lo comentábamos en un programa de la XTUMI, en la radio, de que ¿para qué existía el famoso Instituto Mexicano del Petróleo? ¿Para qué tantos laboratorios? ¿Para qué tantos ingenieros petroleros si nosotros seguimos importando las gasolinas? Bueno,
Pues creo que ahora al gobierno le ha caído la moneda y tiene esa intención de hacer refinerías con el objeto de que la mayor parte del producto del petróleo se quede aquí, ya refinado. Y otros gobiernos anteriores no lo querían hacer. Veían más fácil saquear al país, veían más fácil robar el petróleo, incluso porque había barcos petroleros que salían sin siquiera ser supervisados y no pagaban el petróleo, se lo robaban, era el huachicoleo petrolero. Ese es mi comentario. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, Rosalío, adelante. hemos estado hablando, ¿verdad?, con este mes patrio, de esa independencia, económica, pero en el inicio de la revolución de nuestra independencia, los postulados más importantes que estuvieron dependiendo de Fernando VII, ¿qué cabeza cabe? Vamos a independizarnos siguiendo dando el lugar y la presencia a una potencia extranjera. A la fecha, después, yo no sé, los gritos ya de independencia, nosotros hemos dado mucho. ¿Cuántos gritos de independencia hemos hecho las autoridades constituidas? Y ya han hablado infinidad de veces: ¡viva México! ¡Viva nuestros héroes! ¡Viva la independencia de México! Pero como hace un momento Angélica estaba comentando como un hecho real, porque eso es real, la independencia económica no la tenemos. Simplemente todos y cada uno de los intereses, no sé decir la palabra, pero la voy a decir, leoninos, que cobran los bancos, se van directos a España. De 1520 que aparecieron esos hombres blancos y barbudos, se han seguido extrayendo la riqueza de México. ¿Y qué nos dejaron? Como dice el autor paraguayo Galeano, nos dejaron unos libros, un libro que se llama Biblia. Eso fue lo que nos dejaron. Y nos quitaron, fíjense bien lo que nos quitaron: nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestra comida también se la llevaban. No más falta que se hubieran llevado las corundas y el pozole, caray. Tu comentario. Gracias, gracias. Bueno, pues son las 16:39 y seguimos en el programa La Lotería del Grupo Mandrágora. Seguimos con los comentarios de la independencia de México de manera general, no solamente en particular de Morelos. Pues esa independencia ha costado mucho trabajo ir asimilando que es una independencia a medias, porque cada 16 o 15 de septiembre en la noche los mexicanos festejamos y gritamos que viva la independencia nacional. Hoy tenemos una invasión china de sus productos, que nos tienen invadidos. Son productos de 3 horas y media y se acabaron, no duran más tiempo. Entonces, seguimos con una invasión de extranjeros en México. No sé hasta cuándo vaya a entrar una cuestión de veras de competencia internacional leal, no desleal, como la que vivimos, porque han querido hacer el tequila. Se les presentó una demanda por una fábrica de lápices
que cómo era posible que un lápiz chino tenía menor valor en México que un lápiz elaborado en México. Y la perdieron esa demanda. La perdieron porque pues había todos los elementos de una competencia desleal. En ese tema aquí la licenciada Angélica nos puede explicar muy bien lo que es la competencia desleal entre las empresas y si hay quien lo regule completamente, porque si no tendremos que volver a hacer lo que Morelos, porque creo que no ha nacido un hombre igual que él. Alguien por ahí dijo que cada 100 años nace un hombre grande. Yo creo que debe ser grande de estatura o no sé, porque con las ideas independentistas no hay. Yo considero... va a hablar Angélica. A ver, Sí, Angélica, adelante. ¿Tienes apagado tu micrófono? Perdón. Me estaba acordando un poquito de lo que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, de esta ruptura tan fuerte, ¿no? Que fue el que llegara una, pues gente del extranjero a decirnos que nuestro idioma o nuestros idiomas, nuestra religión, pues no servía, que la que servía era la de ellos, construir sus templos religiosos encima de nuestros templos. Entonces todo esto, dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, provocó una ruptura en nuestra identidad. Y entonces es muy preocupante que más allá de que en términos prácticos no tenemos independencia, también hay una introyección de repente yo como que percibo, ¿no? Que tenemos muy poco amor por nuestra esencia, ¿no? Hay racismo, clasismo en contra de nuestro propio color de piel, y un amor ahí un poco exacerbado y hasta yo digo de relación de amor-odio con el extranjero, en general, ¿no? Con lo que viene de fuera, con el otro, cuando habla inglés, uy, bueno, le damos con el güerito. Está güerito y decimos para mejorar la familia, o sea, cosas así que tenemos introyectadas y que es muy triste porque es parte de que no somos independientes tampoco a nivel cultural, ¿no? A nivel de lo que pensamos, de lo que queremos. Entonces, todo este choque que tuvimos, ¿no? Y que tiene que ver con la patria violada de la que habla Octavio Paz, que esa es la chingada, por eso también la palabra chingada es tan importante para el mexicano, porque es la patria violada, es esto que era nuestro y nos dijeron que no estaba bien y que eso nos ha hecho mucho daño, porque finalmente seguimos apoyando la no independencia, ¿no? Al dejar entrar tantos productos del extranjero y quererlos tanto o más que los nuestros, cuando apoyar nuestra economía local pues fortalece nuestros empleos, le da trabajo a nuestras familias. Así es. Cuando no comer la comida chatarra, cerrarle la boca a la comida chatarra, como dice Galeano que hicieron los bolivianos con McDonald's, cerrarle la boca a la comida chatarra y decir, pues también mi comida es importante y es rica y es tengo que consumirla, ¿no? Entonces, Sí. un poco es esto también, la independencia o la no independencia, es creer que lo que viene del extranjero es mejor y que no es gratuito, ¿no? Es un choque, hay una irrupción que hubo ante un pueblo pues noble, no sé si mejor o peor, pero un pueblo que tenía toda una estructura y que vinieron un grupo de saqueadores, ¿no? A decirle que su religión y sus cosas no estaban bien. Entonces, pues de ahí surgen muchas cosas. Por ejemplo, la independencia, no tenemos autosuficiencia alimentaria. El maestro Toño decía cosas muy interesantes sobre la autosuficiencia como parte de la independencia. Nosotros somos un pueblo que mayoritariamente consume maíz y no consumimos maíz que se produce en este país. Consumimos maíz que se importa de los Estados Unidos. A veces maíz que no viene etiquetado y está prohibido para consumo humano, todo este tema de lo transgénico. Entonces, inclusive ese poco amor a lo nuestro, ese poco no cerrarle la boca, digamos, a lo que viene del extranjero para dar preferencia a lo nuestro, nos ha hecho mucho daño. En términos culturales, en términos físicos, en términos económicos.
Entonces, hace falta un largo camino que va más allá, que ahora ya no va a ser por las armas, ahora tiene que ser un camino por una vía pacífica, donde los mexicanos nos demos cuenta que lo nuestro vale tanto o más que lo que viene de fuera y que pues muchas veces digamos que no es xenofobia, hay gente extranjera muy valiosa, Sí. pero estos grandes grupos, ¿no? Que quieren ejercer control sobre los países. Ahora que decía mi tío Rosalío sobre que no se llevaran el pozole, por ejemplo, ¿qué hicieron con la papa? La papa es originaria de Perú. Se la llevaron y ahora tenemos papas a la francesa, ¿no? O sea, y Bélgica, industrializaron todo esto y ahora resulta que pareciera que la papa es originaria de allá De y no es Francia. verdad. Entonces, muchas cosas así son originarias de un clima tan benévolo como el que tenemos a lo largo de América Latina, pero pues pareciera que primero tendríamos que creérnosla nosotros mismos para que la independencia empiece en nuestros corazones. Ese es mi comentario. Gracias, Angélica, gracias. Muy buenas tardes, doctor Alejandro. Gracias por estar aquí acompañándonos en este panel. Buenas tardes. Sí, Tarde pero seguro, aquí estamos, tarde pero sin sueño. tarde sin sueño. Sí, maestro Toño, adelante con tu comentario. Sí es importante recalcar que los programas gubernamentales, y yo lo he observado también en los programas escolares, se trata de llegar a los alumnos, a la población, de una manera tan sutil para que, como adquirir un poco de conciencia. Ya el hecho de estar impidiendo, bueno, no impidiendo, sino recomendando no consumir alimentos chatarra, creo que ya es un pasito que se da. Sí, Es un pasito que se da porque hay que hacerle ver a la gente de que no se deje engañar, que con una mínima porción de alimento les van a sacar una gran cantidad de dinero. Y no los va a alimentar, los va a engañar que se están alimentando. Y también hacerle ver al público de que nuestro maíz, nuestro frijol, nuestro trigo, lo que se produce aquí, es de mejor calidad, a tal grado de que se les hace recordar que el mentado maíz amarillo que se importa es para alimento de los animales, y desafortunadamente mucha gente lo quiere consumir en forma de elotes, que porque les es más dulce. Bueno, ya si de plano no lo entienden, yo les diría, provecho, porque es alimento para los animales, y no lo han entendido. ¿Y por qué se ha destinado este alimento para los animales? Porque es un alimento que engorda, que les atrae a los animales por lo dulce. Entonces, y los mexicanos no lo entendemos, que el elote natural, originario de México, es más sabroso y no es tan contaminante. Creo que eso nos va a dar la razón como para poderlo decir. Ahora, hay comentarios que dicen, es que no consumo frijol porque se me parten los pies, ¿no? Si supieran la gran cantidad de contenido que tiene el frijol, es hierro puro para fortalecer nuestras células, nuestros huesos, para darnos esa fortaleza. En sí, hay tantos alimentos de los cuales podríamos hablar, pero es cuestión también de que el mexicano tome conciencia de que lo que se produce aquí es el sacrificio de un pueblo mexicano y que está dispuesto a cederlo a un bajo costo para ganarse la vida. Ahora, si somos conscientes también de que no debemos de consumir productos que vienen del extranjero mal hechos, ya ustedes no hablaban de los productos chinos, hay unos productos que nomás duran un rato y al rato ya se le rompió la manija, ya se rompió el control, ya se rompió cualquier cosa, pero ya no hay repuesto. Pero como a las grandes empresas que se dedican al comercio y de renombre, de renombre, porque yo he visto sombrillas, prendas, artículos para la cocina, para el hogar, etcétera, que son productos extranjeros que no tienen ninguna calidad. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer también es revisar el producto de dónde viene, y a veces nos dejamos
beneficiar con un bajo costo, pero acuérdense que dicen que lo barato a cada rato. Entonces, es cuestión nada más de que nosotros también tomamos conciencia de que hay que revisar qué es lo que queremos consumir, con qué nos vamos a alimentar, qué es lo que realmente nos va a nutrir, porque de otra manera, pues no vamos a salir, y además estamos eliminando con ese consumismo empleos para el mexicano. Tienen que emigrar al extranjero. ¿Por qué? Pues porque sus productos son malbaratados, porque ya no quieren consumir el frijol que se produce aquí, el maíz, el trigo, el arroz, todos los enseres que se producen aquí no los quieren consumir, que porque son de baja calidad. Yo me acuerdo que los zapatos, por ejemplo, de allá de Guanajuato, eran los mejores zapatos, los mejores zapateros. Ahora, como no tienen esa comercialización que mandan por las redes o por la televisión, pues no pueden consumir. Los de León, Guanajuato eran famosos por su producto y ahora sufren los pobres porque ya no los podemos consumir. En el comentario. Gracias, maestro Toño. Bueno, pues quiero agradecer a las personas que nos están viendo y que nos están felicitando, que es Yasmín Vázquez y Berín Reyes. Nos están felicitando, dicen que magnífico programa y que muchas felicidades a todos los ponentes. Sí, Rosalío, adelante con tu comentario. Bueno, ahorita que estaba comentando el maestro Toño respecto, ¿verdad?, de que nos dejamos llevar por comprar comida chatarra, ropa chatarra, o lo que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad?, y dejamos los productos básicos y buenos que producía y que sigue produciendo nuestro país. Está claro, pero esto no lo vamos a parar nosotros, ciudadanos, lo debe de parar nuestro gobierno, lo debe de parar las dependencias exclusivas encargadas de esa entrada de esos productos, la Secretaría de Salud, analizar todo ese tipo de comida chatarra que nos está vendiendo, no dejar que la venda, ¿no? Realmente necesita esa prohibición, porque ¿qué es lo que hacen? Hay una mordida y siguen produciendo las sabritas, siguen produciendo los burritos, siguen produciendo todo y cada uno de todas las cosas. Aquí simplemente nosotros estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Zitácuaro y cada quien en su hogar. Yo en mi caso, aquí desde Zitácuaro, más de 100 puestos y vendiendo ropa americana. Yo sé que está barata para que la gente la use, porque no hay. Pero las tiendas, el comercio formal que se encuentra en Zitácuaro o en cualquier población, está perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores elaboran ropa en México, no como se debe ser de apoderó. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando producimos y no vendemos? ¿Sí? ¿Angélica? ¿No me oíste? ¿No me oyó? Bueno, esa es la problemática que tenemos. Yo creo que tiene cerrado el micrófono. Esa es la problemática que tenemos en México. Nuestras autoridades, nuestras dependencias encargadas al respecto de realizar, hacer, es algo de lo que debemos llevar a efecto y conseguir que se haga, porque de lo contrario estamos difícil. Es mi comentario. Gracias, licenciado Rosalío. Sí, Angélica, adelante. Sí, yo creo que sí hay como IVAs, por ejemplo, todo este tema de la ley del etiquetado claro, de la que hablábamos la vez pasada,
todo este embate que se está haciendo, que ya no solamente son las autoridades, es la presión también pues del consumo, porque tenemos un problema de salud pública muy fuerte, por ejemplo en el caso de la comida chatarra, que le cuesta muy caro al Estado, ¿no? Curar tanto diabético y tanto pues niños obesos, mórbidos ya. O sea, ya es un problema de salud pública muy fuerte, pero también si hay algunas iniciativas, como estoy totalmente de acuerdo contigo, tío, o sea, tiene que ser a nivel política pública. Sin embargo, si nosotros como consumidores no adquirimos, eso presiona a la industria también. Es como un círculo virtuoso. Entonces también tiene que ver mucho con educación. O sea, no es solamente castigo, sino también capacitación, hacerle entender a la gente, ¿no? Porque todo esto de que hablábamos de la construcción de sabores que a veces son irresistibles, ¿no? Esto, por ejemplo, la papa, que hasta en su eslogan te reta a que no puedes comer solo una. Claro que no te puedes comer solo una. Son sabores que están hechos para que nos enganchemos con el sabor. Entonces, si eso nos pasa a nosotros como adultos, a los niños todavía más, porque les estamos educando a que se acostumbren. Entonces, cuando comen una verdura que no tiene ese sabor tan rimbombante que está elaborado en laboratorios, pues por supuesto que lo desprecian. Entonces es un círculo virtuoso. Yo creo que no se trata solo como de castigo, sino también de entrenamiento, de capacitación, de concientización. Nosotros como consumidores presionamos a las industrias. O sea, la razón de ser de la industria, del comercio, son los consumidores. Si el consumidor deja de comprar, se acabó la oferta porque se acabó la demanda. O sea, es un juego de oferta y demanda. No es sencillo. Esto va largo, yo creo, porque yo no sé si los finlandeses o los japoneses han logrado, pues no sé, a lo mejor concientizar a su gente, a sus pueblos, pero no es sencillo. Pero coincido contigo totalmente. A nivel política pública se deben hacer cosas. Creo que este gobierno está impulsando algunas iniciativas. No creo tampoco que sea tan rápido, de la noche a la mañana, algo que nos ha llevado mucho tiempo llegar aquí. Nos llevó décadas. O sea, en los 90s, que fue cuando se abrió el mercado, ¿no? Empezó a entrar que los McDonald's, que no. Y entonces empezó, en Estados Unidos ya no se consumía. El mercado de la comida rápida ya era un mercado de madurez en Estados Unidos. Ya no se quería tanto. Y entonces empezaron a llegar a Latinoamérica con un éxito increíble, porque mucha gente lo adoptó como, o sea, está bien que te lo comas de vez en cuando, pero si eso le das de comer a tus hijos casi diario, pues estás muy mal, ¿no? Porque eso tiene cero valor nutricional. Aparte, como dice muy bien el maestro Toño, es muy caro. O sea, es muy cara toda esta comida chatarra. Entonces, yo creo, coincido contigo en la parte de la política pública, pero también en la parte de la capacitación, de la sensibilización, de la concientización. Y es difícil competir contra tantos sabores, tan maquiavélicamente armados, ¿no? Para que nos enganchemos. Ese es mi comentario. Gracias, Angélica, gracias. Bueno, pues les hago un comentario para cederle la palabra al doctor Alejandro. Gracias, licenciada Angélica. Nos dice Berín Reyes que es un tema de gran importancia en estos tiempos de confinamiento para los adultos y sobre todo para los niños y niñas en casa. Y en otro comentario dice parte fundamental en la educación. Adelante, doctor Alejandro, si gustas hacer tus comentarios. El tema principal, ¿cuál es hoy? Porque ahorita llegué un poquito tarde, no sé cuál es el tema principal. El tema principal es de lo que dejamos pendiente, que nuestros seguidores no lo pudieron escuchar, de Morelos, pero ya nos metimos al tema de la independencia y ahí por lógica tuvimos que agarrar lo que es la no independencia que tenemos de los mercados internacionales. Bueno, vamos a continuar con este tema de los alimentos, o retomamos el tema de Morelos. No sé. Lo que tú gustes. Sería bueno. ¿Perdón? Síguele. El tema de la farmacodependencia. Bueno, ahora ya con siguiendo este tema sobre los alimentos,
que hemos estado viendo, ahora ya se les exigió a todos los productos que pongan una etiqueta sobre qué es lo que contienen. Y muchos productos se han acatado esta disposición y 2 o 3 ya se han amparado. Pero ustedes se dan cuenta cómo engañan al consumidor, porque les ponen grasas, pura grasa de la transgénica, y esa grasa pues tarda hasta 2-3 meses para que se disuelva. Y pues muchas empresas, como son las transnacionales, pues nos han estado cambiando nuestros hábitos alimenticios. Hace 30 años el mexicano, pues en regular, pues era sus tortillas, su maíz, su frijol, sus verduras, sus frutas y agua en la comida, o cuando íbamos a la escuela, mamá nos ponía una cantimplora con agua de papaya o agua de Jamaica o lo que sea. Y a raíz de que llegaron las transnacionales, pues nos cambiaron los hábitos alimenticios, y el mexicano, como no estaba acostumbrado a ese tipo de alimentos chatarras, pues empezó la obesidad, la hipertensión, la diabetes y todas las enfermedades crónicas que nos han estado ahorita pues, dándonos duro, ¿no? De lo que comentaba la licenciada, pues sí, es un maíz amarillo, que es el maíz forrajero, que es el que nos venden los Estados Unidos a los mexicanos, y es lo que nos prepara nuestras tortillas en las tortillerías, bueno, en las grandes tortillerías, porque todavía hay algunas tortillerías aquí en México, que tú vas y compras una docena de tortillas, y todas son maíz que ellos mismos cosechan y siembran, ¿verdad? Pero ya es poco. Y ya nos han dado pues muchos elementos transgénicos, que pues ya se ha visto que eso es bueno, pero a la larga sí te puede provocar muchos trastornos metabólicos. Entonces yo creo que si nos vamos a tratar de independizar de los extranjeros, pues necesitaríamos ser autosuficientes en nuestra alimentación. Importamos todo, bueno, importamos hasta los frijoles, los importamos hasta el maíz. Entonces yo creo que ahorita es el momento en que se puede ser que este gobierno que los haga autosuficientes en la cuestión alimenticia. Y tocante a lo de Morelos, como quedamos la vez pasada, en el hemiciclo que está en el de la Independencia, ahí no están los restos de Morelos. Ahí pues ya no hay una urna con otros restos que nadie sabe de quién sean. Y los restos de Morelos, exactamente, los ciudadanos nunca se han puesto de acuerdo para saber dónde están. Unos dicen que su hijo Juan Nepomuceno Almonte los tiró al mar. Otros dicen que se llevó a Francia. Y otros, pues nadie sabe dónde están sus restos mortales de este prócer de la Independencia. Es cuanto por el momento. A ver, ahí les dejo el comentario. Gracias. Son las 17:04. Seguimos en el programa del Grupo Mandrágora de la Lotería. ¿Quién más gusta hacer algún comentario? A ver, Rosalío, adelante con tus comentarios. Quiero mandar un saludo a la bahía, a la airosa Chicago, y a todas las partes de la cuenca del Mississippi, donde nos escuchan y donde esperemos que no haya mucho aire por esta cuestión de los ciclones que está azotando esa parte de la tierra. Es muy importante, ¿verdad?, que sepamos, fíjense que me voy a salir tantito, o ya le perdimos el miedo a la pandemia, o ya la vencimos. Pero yo creo que estamos haciendo exceso de confianza. Yo siento que estamos abusando de la benevolencia. Yo quisiera que tomáramos mucho tiempo,
cuenta, cuando menos las zonas hoy bien, no se quiten el tapabocas, sigamos con las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias para poder darle matarili a esta pandemia que nos ha recorrido y nos ha trastornado, nos ha trastornado todos. Es cuanto mi Yo creo que comentario. ni le hemos perdido el miedo ni la hemos vencido a la pandemia. La necesidad nos hace salir a trabajar. No. Tenemos que salir con todas las medidas y tomando todos los riesgos y cuidándonos al máximo. ¿Qué? Al menos de mi parte, así es, no sé los compañeros. No porque sepamos que se acabó, sino que ya lo que suceda. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Sí, doctor Alejandro. A ver, en esta cuestión, hace como 4 meses, se le acusaba al doctor López-Gatell que él era el responsable y culpable de 50,000 muertos, 60,000 muertos, y que habíamos que aprender a lo que hizo Europa, Inglaterra y Rusia, que ellos ya habían acabado con el virus de la pandemia allá en Europa. Y tristemente, pues la historia nos pone a todos en nuestro marco, y ahora vemos que tanto España, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia y varios países ya les vino un rebrote, pero doble más, ¿verdad? Entonces ellos se confiaron que ya habían tratado de dominar esta epidemia. Y lo que ha hecho el señor Gatell es, cada vez que ha estado en las conferencias, que nos cuidemos, que tengamos cierta distancia. Lo que una vez nos comentaba un compañero, que cómo era posible que aquí en México pues hiciéramos todo lo que hacíamos mal, ¿verdad? Todas las cosas malas. Dice, bueno, pues si ves, por ejemplo, los japoneses, que han estado muy cautelosos con la pandemia, ya eso sí han estado ya con muy pocos casos, pues ellos nunca le ponen una Coca-Cola al biberón, y el mexicano sí. El mexicano, en lugar de darle leche a un niño, le da refresco. Entonces es falta de cultura la que tenemos aquí en nuestro país, o sea, falta de cultura, en donde pues nuestra cultura que tenemos está muy atrasada en cuestión de esos países como Finlandia, países que ya vencieron esa enfermedad, los mismos coreanos. Y ahora ya los europeos pues ya se habían confiado, y ahora tienen más muertes que aquí en México. Entonces yo digo que el que no tenga una buena cultura en cuestión del cubrebocas, de lavarse las manos, el aseo, de irnos a vacunar, ahora que ya se abrió la campaña para la influenza, yo creo que necesitamos irnos a vacunar. Y ya cuando venga la vacuna contra el COVID, pues también hay que ver cuál es la que mejor viene para estos casos, y tener cultura en el sentido de tener una sana distancia, y al salir llevar nuestro cubrebocas. Y bueno, eso ya y pues darle gracias a todos nuestros cibernautas que nos toleran esta hora. Es cuanto. Pero López-Gatell nunca recomienda el cubrebocas, ¿eh? O sea, también hay que decir esa parte. Es el primer rebelde para usar el cubrebocas. No lo podemos tomar como una seriedad, porque nos recomiendan usarlo y él no lo usa. Entonces, ya desde allí ya no hay seriedad de sus palabras. Depende de esa cultura. No, pero es que ya no hay seriedad de sus palabras, porque él recomienda y no lo aplica. Pues ya no es serio.
Sí, Sí. sí, pero ya, eso ya es nuestra lógica de cada quien de que hay que usar el cubrebocas. Ya ven, el Trump, Hay algo. Yo creo que Trump se pregona con el ejemplo. Y efectivamente, si este señor, que es nuestro pero debería No se escucha. Yo creo ya mejor me despido. ¿Salió? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo y viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien, adiós. Usen sus cubrebocas si van a salir. Claro, sí. sean felices, coman frutas y verduras. Gracias, hasta luego.